Muy buenas tardes con todos los presentes. Es grato para mí el día de hoy dar la introducción de esta entrevista y mencionar que tenemos como invitado al profesor Javier Villegas Fernández, un reconocido autor peruano proveniente de la provincia de Chota, Cajamarca, cuyas obras como Mariposa del Sueño, La Luna Cantora y Sapito Sapón han marcado una huella significante en la literatura infantil. Nuestro autor aquí presente nos ha demostrado que los libros no solo entretienen, sino que también inspiran y educan, en caso suyo a través de coloridos personajes y poéticos versos llenos de valores. Profesor Javier Villegas, es un honor para nosotros tener la oportunidad de conversar el día de hoy con usted sobre su trayectoria como autor y el impacto que ha tenido sus libros en su lector. Le damos la bienvenida con unos aplausos. Muy bien, para empezar, mi saludo a ustedes, estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público, así se llama, ¿cierto? Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, yo le diré que a este instituto he asistido desde la década del 80, del año 83, 84, cuando hacíamos música folclórica latinoamericana. Yo tocaba zampoña del grupo Fierro Adentro y como iba a participar en varias ocasiones en actuaciones por día del maestro, por la Universidad del Instituto, a veces en alguna aula celebraba alguna actividad que nos han invitado, pero además he venido a difundir mi trabajo en ese tiempo en plaquetas, ¿no?, que estaban, digamos, al alcance de todos los estudiantes. Y hace poco venimos a hacer una actividad, fue el año pasado exactamente, no sé si ustedes estuvieron ahí, venimos a hacer un evento que le denominamos nosotros la Poesía Camina, a través del Cuarto Menguante Colectivo Cultural, ¿no? Entonces yo les agradezco por la invitación y bueno, me alegra que conozcan de la existencia de las obras que acabo de mencionar. Y bueno, pues estamos difundiendo en los colegios. Ahora mismo en la mañana estuvimos en el Orcón, el Casero del Orcón, que esto pertenece a Tucumán, en el colegio 10800 José Sabogal, compartiendo poesía con los niños de nivel primaria, ¿no?, porque estamos tratando de fomentar el gusto por la lectura a través de la poesía. La poesía es la cenicienta de la literatura en los planes lectores, tanto de nivel primario, inicial y incluso secundario, ¿no? Que yo conozca en Lambayeque, en ningún plan lector institucional hay un libro de poesía, menos en los planes lectores de aula, ¿no? Entonces es necesario que se revalore la poesía de una forma también, o digamos, un mecanismo a través del cual podemos infundir el gusto por la lectura, ¿no? Más adelante vamos a hablar de la ventaja que tiene la poesía para fomentar el gusto por la lectura. Como menciona la visita que usted hace a los colegios, 2 años atrás, mi sobrina fue estudiante del colegio de Cerrado y le comentó que usted había ido a hablar sobre su libro Mariposa del Sueño. Y me gustaría centrarme para hacer mi primera pregunta en este libro. Me gustaría que nos comente qué le inspiró a escribir este libro y cómo esperaba usted que impacte en las diferentes lecturas de diferentes edades que tiene, ¿no? A ver, empiezo diciendo que yo empecé a escribir literatura para niños cuando mi hijo mayor, que ahora tiene 34 años, tenía más o menos 3 años y medio. Entonces él siempre me pedía en su media lengua, me pedía pataquín, poesía. Entonces los cuentos son más fáciles, en todo caso son más fáciles y eran más fáciles de adquirir, ¿no?, o de encontrar. Pero la poesía era un poco difícil. Y además que yo tenía una concepción equivocada de quienes escribían, en este caso, literatura infantil y específicamente poesía, y pensaban que eran autores de poca calidad, autores frustrados, autores que, digamos, no daban para más, digamos, para escribir otro tipo de poesía. Pero bueno, con el tiempo voy entendiendo que yo estaba totalmente equivocado. Y escribir para niños es un no es sumamente difícil, tanto en cuento como en poesía. Cuando quieras hacer poesía de calidad, un cuento de calidad, eso es un reto. Ya en este caso, la vida amistad de un Nobel de literatura que ha escrito para niños, ella decía: a mí me resulta difícil escribir sencillo. Mira lo que decía, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí empecé a escribir poesía para niños. Y los primeros poemas les leía a mi hijo, y mi hijo me decía: me gusta, pero todo lo que le gustaba,
iban para acá, lo que no estaba al otro lado, ¿no? Entonces, en el año 91, la derrama magisterial convoca al Premio Nacional de Educación Horacio, ¿no? Y envío los poemas que le gustaban a mi hijo y dan el Premio Nacional de Educación Horacio. Y cuando fui a recibir el premio en el Centro Cívico de Lima, y mi hijo se le escapó a la mamá y resultó cogiéndome las piernas y lo alcé y dije, el primer jurado de este concurso ha sido mi hijo, ¿no? Y la gente como aplaudía, ¿no? Entonces un poco comenté lo que les estoy diciendo a ustedes, y es verdad, es que al niño no le puede vender gato por libre, como decimos comúnmente, ¿no? El niño, si algo no le gusta, te lo dice, ¿no? O sea, no me gusta. O simplemente si como maestro vas y le dice, me va a dar este, y si no le gusta el niño, simplemente no lo haga, no lo lee. Entonces, por eso vuelvo a repetir que la literatura para niños tiene que tener calidad. Y cuando hablo de la calidad, me estoy refiriendo a la calidad literaria, porque no olvidemos que la literatura es arte, ¿no? Entonces, ahí en la literatura para el niño debe de haber calidad estética, pero además calidad literaria, o sea, debe haber belleza. Pero también lo que redactemos tiene que respetar las reglas gramaticales, no sé, que a veces cometemos errores y de repente hacemos un showuso por errores diminutivos, o hacemos una poesía, en este caso puede ser una poesía ripiosa, una poesía forzada, o hacemos rimas forzadas, rimas ñoñas, rimas que no tienen calidad, pero no puede ser esa poesía, pues estamos mal educando a los niños, ¿no es cierto? Por eso yo soy siempre abogo, digo, ¿no? De que la literatura para niños debe tener calidad. Como decía una poeta Escudero en Argentina, la poesía para niños debe ser poesía, así de simple, ¿no? Algo muy interesante del libro Mariposa de Sueños es que incluye las actividades es el docente, ¿no? La profesión. Sí, durante... Tiene un complemento. ¿Cómo es su idea de este complemento para Mariposa de Sueños? Es que es una forma de liderar a los maestros, porque no todos los maestros tienen esa predisposición para elaborar actividades en un libro cuento poesía. El cuento tal vez lo haga más rápido, pero en poesía es un poco más complicado, ¿no? Por eso es que también la poesía en los colegios no se trabaja en un área, ¿no? Porque el tipo de análisis que tiene que hacer la poesía es diferente al que hace del cuento, ¿no es cierto? Entonces, eso creo que es, digamos, el detonante, el indicador para que no se incluya libros de poesía en los planes lectores, ¿no? Si a mí a cualquiera de ustedes le piden hacer un cuento, lo van a hacer más rápido. No, pero si analicen poesía, ya digo que se más. Ustedes son literatura, todos, no. Idiomas. Ahí de prueba que se da compañero para que hablen un poco de idioma francés. Tengo conocimiento de que el último libro publicado sobre día es La Rananita. La Rananita, es un cuento en verso para niños. ¿Cómo les surgió la idea de escribir este libro? A veces uno mismo no sabe, ¿no? Te surge, ¿no? O sea, en la cabeza vas teniendo una serie de ideas que escribir sobre esto o esto. A ver, bueno, a lo mejor de lo que estabas pensando escribir, nunca escribiste. De repente por ahí te sientes, en este caso te sientes y te surge otra idea y empiezas a escribir. Pero con La Rananita me empecé a escribir frente a la catedral de Chiclayo. Si no me equivoco, fue un día feriado o un día domingo. Yo estaba esperando a un amigo y como andaba con mi cuadernos a sus cuadernos, yo escribía mis poesías y empecé a escribir. Y escribir La Rananita me dio como un año, ¿no? O sea, no es fácil, ¿no? Los primeros versos te pueden salir, ¿no? Pero después, entonces, el asunto también está en que cada uno de nosotros que escribimos debemos estar perfectamente conscientes de qué es lo que queremos decir, hacia dónde queremos llegar. De repente, qué tipo de mensaje queremos decirle, en este caso en La Rananita, ¿no? La Rananita se ha hecho famosa, aparece en una tesis en la Universidad de La Salle, en Ecuador. Además ha sido llevado ya al sistema Braille lógico. En Barranquilla, Colombia, 4 maestros trabajan
antes de ser publicado como libro, lo trabajaban las maestras, ¿no? Me pidieron autorización, como lo publiqué en el Facebook, me pidieron autorización, entonces hacen titres con la ranonita, trabajan con material reciclado, ¿qué más hacen? Han teatralizado la ranonita y en fin, todo lo que hacen, ¿no es cierto? Pero ahí hay esa capacidad creativa de las maestras o maestros, ¿no es cierto? Porque si un maestro a veces simplemente dicen, lea la ranonita y resuelva el cuestionario, cero. Pero puedes hacer otras cosas, puedes teatralizar. La ranonita, por ser en verso, se empieza a desarrollar, en este caso, la dicción, ¿no? Para mejorar la dicción, para mejorar la expresión corporal. Esta es una de las ventajas que tiene la poesía, para mejorar el vocabulario, para tener otra visión del mundo. En la historia de la ranonita es una ranonita que busca novio, no encontraba un novio de vida acá en el país, se fue hasta Francia, y como no hablaba francés, nadie lo entendía. Entonces regresó y una noche dijo, pero mejor la tierra donde una nación. Con esta sola frase estás induciendo a que uno tiene que tener cariño, identidad como el lugar donde nació, con esa pequeña frase. O sea, puedes analizar una serie de cosas por dar una mente, ¿no? Lo vuelvo a repetir, y eso depende también de la capacidad del maestro. Lamentablemente, ni en el pedagógico ni en la universidad te preparan para hacer ese tipo de análisis, ¿cierto? Y la literatura infantil, para quienes van a ser maestras de primaria inicial, creo que lo llevan un solo trimestre, por decirlo, un solo ciclo, sino tienen que hacer todo el proceso de formación docente, ¿no? Claro. Sí, considero que la literatura es muy importante, es una forma educativa de poder alimentar a los niños, ¿no? Pero es importante también conocer un poco más acerca de usted, acerca de su vida en el camino que emprendió en escribir sus hermosos libros, y yo me refería exactamente desde qué edad usted comenzó a escribir esos hermosos libros. Yo recuerdo 23 años. Yo estudiaba en la Cantuta, yo soy egresado de la Cantuta, adolescente. Y fue en el año 1979 que empecé a la Cantuta. Entonces yo regreso, yo soy de origen campesino, allá en el campo, soy más cerrado de la papa y vivimos juntos. Entonces allá he nacido y el primer poema justamente que escribí lo hice ya en el campo, ¿no? En la casa del campo. Y hasta ahora estaba leyendo el chiquín de economía política. Y a la arriba cayendo, seguimos produciendo el día, entonces ya no se podía ver, porque ya no había en ese caso los servicios, de nombradas con lamparito, lechones, qué sé yo. Cerré el libro y salí al balcón, porque un pedazo de casa que me cosita, y vi un atardecer lleno de nubes lindas, anaranjadas, rojas, etcétera, y eso me inspiró. El primer poema que escribí se llamó Octubre Rojo, pero no en alusión a la Revolución Rusa, por si acaso, sino en alusión al horizonte, al atardecer que estaba viendo en ese momento. De ahí, creo que ahí nací de escribir 2 o 3 poemas, no más, no. Y de ahí regresé a Lima, me integré a un grupo de teatro, un grupo de estudiantes, pero seguí escribiendo. Y eso me indujo también a comprar libros de poesía. Entonces yo iba en esa época a la librería Época, la librería de Estudio, la librería Caballo Rojo, me iba por la avenida Emancipación, me iba a la Plaza Francia, donde estaban las librerías, o a veces me iba hasta Miraflores a buscar libros, ¿no? Entonces empecé a leer un poco de poesía, porque antes de eso, ¿qué leía yo? El manifiesto del Partido Comunista, que fue el parte del marxismo, el origen de la familia, como la propiedad privada y la familia de Engels, etcétera, etcétera, ese tipo de literatura. No existía para mí la poesía, si lo leía, como que no la entendía, también, ¿entiendes? ¿No? Entonces, ahí descubrí, digamos, me afició mi gusto por la poesía. Entonces, cuando tú descubres el gusto que tienes por algo, entonces lo que tienes que hacer es desarrollarlo, ¿cierto? Apasionarme. Y me convertí en un apasionado por la literatura, no solamente escribir, sino promovemos ahí con el compañero Daniel,
somos integrantes de Cuarto Menguante. Por ejemplo, hemos hecho 4 festivales internacionales de poesía. El festival se llama Festival Internacional La Poesía Celebrable. Los primeros 3 lo hicimos allá en la sierra, por mi tierra, porque yo sentía dentro con mi tierra, ¿no? Y el lugar donde yo estoy en Tacamba, yo soy de Chile, pero estoy en Tacabamba, parte de la primaria y parte de la secundaria, ¿no? Entonces, una forma de pagar esas deudas llevando un poco de cultura. Entonces, así que les recomiendo a ustedes también que hagan eso, ¿no? O solamente llegar a ser profesionales y llenarse el bolsillo de dinero, ¿no? Eso no va con nosotros, no podemos estar pobres pero felices, que es en el fondo, ¿no? a lo que nos conduce este tipo de cosas. Bien. Sí, el poder ver... Sí, sigo contándote lo que... Entonces allá, y mi primo me molestaba, ¿no? Luego hasta ahora yo estaba de repente escribiendo y salía a jugar fútbol. ¡Ah, jugar fútbol! Deje esas tonterías, me decía. Y yo no les hacía caso, me seguía escribiendo. Ya con el tiempo lo verán, me quedo que una vez le dije, no. Y ahora mi primo ya también me felicitó y me dijo, qué ¿no? Un montón de cosas. Entonces, el primer poema que se publicó fue el poema que se llama Cristina. Ese se publicó en el semanario Causacho. ¿Cómo se llamaba? Zimmerman, su nombre, ¿te acuerdas? Bueno, Zimmerman dirigía ese periódico. Y me acuerdo que fue en el mes de mayo del 82, yo ya estaba trabajando como docente, ¿no? En Lima. Ahí de ese periódico compré como 10, que los libros tengo guardados hasta ahora. Entonces eso también me alentó a seguir leyendo, a seguir escribiendo, ¿no? Y así, ¿no? Me acuerdo que como hacía teatro con un grupo ya de personas, pues una amiga que estudiaba en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Facultad de Medicina, María del Carmen Fernández, todavía me acuerdo, tengo buena memoria, ¿no es cierto? Entonces ella, una tarde ensayando, yo salía a una gaseosa, cuando regreso, lo veo leyendo mis poesías, y yo me sentí un poco de demencia, ¿no? Y me dice, ¿son todos esos poemas? Sí, le digo, así como si todo hacerlo. Y los puede llevar, ¿para qué? Le digo, ¿no tienes copia primero? Sí, le digo, ¿lo puede llevar? ¿Y para qué? Le digo, es que yo conozco a 3 amigos que son poetas y quiero ver qué opinan de tu poesía. Y de los 3 me dio cartas que había madera, que había talento, que no. Entonces seguí escribiendo, ¿no? Y nunca pensé en publicarlo, ¿no es cierto? Cuando el CONCITEC estaba dando apoyo para quienes querían publicar, una amiga me decía, Javier, ¿por qué no te presentas tu proyecto? No, le digo, que si me se publica algún día, que se publique por su propio peso, le dije, no. Y así fue, pues gané el Premio Nacional de Educación, ahí la verdad no recién publicó mi primer libro, ¿no? Después se publicaban 13 libros, ¿no? He ganado algunos premios, he tenido menciones honrosas. Pero lo que es la poesía sí me ha ayudado es a viajar. En Ecuador he estado 45 veces, 5 veces en Colombia. No, a Venezuela fui. Buscando un dispositivo. A Venezuela fui 2 veces, pero es por otras razones que después le voy a contar. ¿No? Pero ahora, el año pasado me invitó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al Simposio de Literatura Pablo Palacio, porque con todo para pues, no, acá no te para nada, ¿no? Ahorita mismo estoy invitado a Ecuador de nuevo, debo viajar el 26, porque el 27 de julio empieza la ruta poética ecuatoriana, entonces se va a visitar Loja, luego Guayaquil, luego Ingoragua, luego Zambato, luego Pichincha, Quito, después se viene a Pastaza, como 6 o 7 ciudades se va a visitar, eso va a ser la poesía, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces la última vez que estuve en Colombia fui invitado por la Universidad del Cauca a la Feria del Libro Popayán, Ciudad del Libro, que se dio en la ciudad de Popayán, ¿no? Entonces, y la literatura me podemos hacer mucha gente como ustedes, por ejemplo. No, si no hubiese escrito no estaría aquí hablando de ustedes. Entonces, esa es las satisfacciones que da la literatura. Pero para eso, tienes que apasionarte, tienes que meterte con zapatos y todo, como decimos, ¿no? Es la única manera. Si no,
no avanzamos, ¿no? Sí, claro, el poder leer historias, ciertas poesías también, nos damos cuenta de que en esos escritos es el autor quien plasma, por así decir, sus sentimientos, sus vivencias. Respecto de ello, mi pregunta es, ¿hay algún personaje de alguna de sus obras con el que usted se identifique especialmente? Uy, ya me puse mal. En realidad con todas, porque todas implican cierta dedicación, cierto esfuerzo, o sea, inversión de tiempo, y ya cuando está publicada, inversión de dinero, ¿no es cierto? Pues en realidad todas te generan de una u otra manera ciertas satisfacciones. Por ejemplo, ahora que he publicado este libro, las satisfacciones son diferentes a las que me generó haber publicado Cazapalabras. Son diferentes a las que me generó haber publicado Mariposa de Sueños. Son totalmente diferentes. Por ejemplo, en Mariposa de Sueños hay varios poemas que están dedicados a mis hijos, ¿no? Cuando yo he escrito ese poema cuando ellos estaban niños. Primero, porque fue dedicado a mi hijo, a mi segundo hijo, que ahora ya tiene 30 años. Y hay otros poemas que están dedicados a mi hija, ¿no? Que ahora ya tiene 27 años. Y yo escribí cuando ella tenía 3 años, que era un tiempo, me han pasado, ¿se acuerdan, no? Entonces, pues estamos con dedicatoria. Este poema, sí, no lo pensé en nadie, simplemente pensé en la rana Anita. ¿No? Y ahí también hay poesías dedicadas, por ejemplo, hay poesías en los latineros, poesías que los he escrito recordando mi infancia. Por ejemplo, hay un poema Corre, Corre, ¿no? Hay un poema La lluvia canta, hay un poema también Tumbarás, creo que está ahí, hizo un perro que tenía cuando el niño se llamaba justamente Tumbarás, ¿no? También me piden el perro, Tumbarás. Y así, entonces, para escribir, pues no tienes que sacar a luz tus vivencias, tus experiencias, tus sueños, tus anhelos. Cuando yo escribo poesía social, entonces lo que hago es totalmente diferente de lo que hago cuando hago poesía para niños, o cuando escribo poesía amorosa, es totalmente, ¿no? La temática es diferente. Cuando escribo poesía erótica, porque también escribí poesía erótica, entonces también igual, es totalmente distinto. Entonces, he escrito microrelatos, tengo 3 novelas que cuando publicarán, no sé. Una se llama Huevita, el otro se llama Las chicas del quinto B, y la otra se llama Bajo las sombras de los servicios, que es una novela autobiográfica, ¿no? Que están ahí, está para revisar, en 100 páginas, y ya va ¿no? ¿Algo más? Sí, comprendemos que el emprender un viaje tiene un inicio de cómo uno pues emprendió ese camino en la literatura. En ese caso, ¿usted tuvo algún referente, algún escritor, escritora que haya sido una influencia significativa para usted o una fuente de inspiración? Ya lo dije, no escribía poesía, salvo las poesías que había leído en secundaria, Becker, Machado, siempre literatura. Pues era yo fundamentalmente. Ahí a veces tocaba más la poesía, había el cuarto, quinto, cuando digo que quería decir la poesía está fuera de la política, ¿no es cierto? Entonces, yo escribí, como ya me dije, de manera casual ese día. Si no es por ese atardecer, creo que hasta ahora no escribía ni un solo poema, ¿no? Entonces, fue ese atardecer el que me indujo a escribir. Y fue ese atardecer el que me ha conllevado a estar con ustedes ahora. Interesante lo que nos viene comentando hasta ahora. Y sí, creo que es un poco difícil elegir o como que te identificas con un libro, porque creo que todos son sus creaciones e inspiraciones de usted. Y bueno, hace poco me surgió la idea también de querer escribir un libro. Y bueno... ¿De querer escribir? Sí, de querer escribir un libro. ¿Y por qué no le dicen? Me ha surgido la idea de escribir un libro, que suena diferente. O sea, bueno, sí, de escribir, pero como que hay muchas cosas que me detienen, ¿no? El hecho de que tal vez no sepa cómo una estructura seguir, ¿no? Y todo ello. Y creo que así como me pasa a mí, puede pasarle a más personas, ¿no? Entonces,
¿qué le gustaría recomendar a aquellas personas que quieren, escribir, ¿no? O ser escritor o escritora? Para empezar, ¿qué te gustaría escribir? A mí me gustaría escribir un libro con la historia de un familiar. Lo que pasa es que en tiempos de pandemia, como se cerró todo, ¿no? Entonces un familiar me iba comentando cómo era su vida, ¿no? Desde su infancia, cómo es que ella fue creciendo. Por ejemplo, tuvo un momento de su vida difícil porque ella a edad precoz, se podría decir, ¿no? O sea, siendo menor de edad, salió embarazada y justo se muere su mamá y como que no tenía el apoyo y ella era universitaria. Entonces las cosas se tornaron difíciles, ¿no? Para ella, y me iba comentando, ¿no? Todo, pero a pesar de eso ella pudo sobresalir y lograr ser profesional, ¿no? Entonces, conforme me iba contando su historia, yo me lo iba imaginando en mi mente, y digo, wow, me gustaría escribir un libro acerca de esa historia. Vamos en este caso de una novela, tiene que ser una novela. Ajá, de una novela. ¿Qué tienes que hacer de novela? Pues es que me gusta escribir cuentos, yo debo leer cuentos y buenos cuentistas. Me gusta escribir poesía, debo leer buenos poetas, no tanto hombres como mujeres, en este caso la poeta mujer es muy buena, ¿no es cierto? Yo escribo literatura para niños, tengo que leer de autores de literatura para niños que tengan renombre, que escriban libros. Entonces, de esa manera, lo que estoy haciendo, lo que estoy escribiendo, es una especie de comparación. Me doy cuenta de que voy bien o algo me falta. La lectura es clave para este tipo de cosas. No sé cómo tiene ese libro en casa parado, ¿no? Ese libro está por ahí guardado, esperamos publicar unos 10 años, pero es un libro de carácter didáctico, ¿no? Así que con ese libro tengo otro libro que se llama Animal a leer, de cero hasta siempre, que son estrategias para fomentar el gusto por la lectura. Cuando lo publicaré, no sé, saben que ustedes aporten. No es difícil publicar, ¿no es cierto? Entonces, es costoso, ¿no? Publicar libros así ilustrados también es costoso. Pues ustedes van a la librería Crisol y buscan libros para niños. Los más baratos son 30 soles, los más baratos, 30, 50, 60. La vez pasada conmigo fui bueno a comprar un libro 100 soles, un libro para niños. Pues tan caro, porque están hechos de buen material, ilustrados con papel chévere. Un ilustrador para niños, por ejemplo, me han pasado por una Argentina y me cobraba $100 por cada ilustración, $100. Si ustedes cuentan cuántas ilustraciones tienen la herramienta, pues ahí nomás estoy invirtiendo más de $1,000, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, más la impresión, pues es un libro que sale pues caro. Entonces, vean, no vas a vender 10 soles, te quedan de 20, 30, ¿no? Pero ahora voy a aprender a leer a ustedes. Exacto, requiere de bastante esfuerzo, compromiso y también inversión, creo yo, ¿no? Entonces, te voy a decir que tienes que leer. Gracias por la recomendación, lo tendré en cuenta. Pasando a otra pregunta, me gustaría hacerle la pregunta, ¿qué legado le gustaría dejar en la literatura peruana y cómo espera que sus libros sean recordados en el futuro? Bueno, digamos, estaría ahí, ya está, me ha publicado mi historia de educación, 3 ocasiones. Durante la pandemia utilizaron un poema que se llama Nana para Ilín, para preguntar. Eso fue una novedad, porque tengo oficinas que son maestras de inicial y me llamaban, me escribían por el mail, que lo felicito, tío, qué sorpresa, que esto. Ese poema también cuando llegaron a musicalizar. Yo después me enteré, no me conozco, me pidió autorización, ¿lo puedo musicalizar? Me envió un correo, no sé cómo consiguió, pero no dije algo. Y después entré a averiguar quién era él. Era un musicólogo que había tenido maestría en una universidad de Estados Unidos, o sea, no era cualquier, no, persona, o sea, para algo, no sé, ¿no?
Entonces, ¿qué más les puedo decir? Como algunos ya les dije que aparece en una tesis, ese libro, Cazapalabras, también utilizado por una tesis de doctorado. Zapito Zapón también ha utilizado unas tesis en la Universidad Nacional de Perú y Gallo. A ver, ¿qué más? Entonces, el legado es este, pues, porque es raro, ¿no? que es parte de tu vida, parte de tu alma, parte de sus experiencias, de tus vivencias, las plasmado ahí, ¿no es cierto? Que muchos niños saben poesías, ¿no? Jamás me han olvidado. De hecho, no me han olvidado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, este año en vacaciones, yo suelo dar talleres de oratoria en el Museo Tomás Municipal. Llega una señora con su hijita, profesor, ¿cómo está? Es una buena idea, te dice, mi hijo siempre lo recuerda. Y yo digo, ¿qué? Pero usted dice, pues su maestro acá, que le ahorita está en la universidad. Y por Zapito Zapón, dice, él empezó a aficionarse por la lectura de que alguien le diga, basta, mira, ya está ahí, te das cuenta, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, habla muchas solvencias del legado de su facultad, de hecho, no me acuerdo cómo se llama, dijo, pero que Zapito Zapón lo tiene ahí en su mesa de dormitorio, eso es algo así, ¿no? Y así. Sí, la verdad que sí, estamos viendo que está dejando un gran legado creo que en los niños y también en las personas, en los jóvenes, ¿no? Y también ese interés por querer inculcar en los colegios la poesía, como nos comentó, ¿no? Lo que poco utilizan realmente los docentes, ¿no? Y bueno, gracias por comentar. Sí, justamente con lo que mencionaba, claro, muchos niños y evidentemente otros autores han leído su literatura, ¿no? Y por supuesto me preguntaba más por el lado de si alguna vez ha recibido algún comentario que le haya hecho ver otra perspectiva de su obra, algo que usted no haya visto y que otra persona lo haya visto. Bueno, la mayoría, bueno, opinan que está bien, que sea, sobre todo en esta situación favorable, y de varios autores, son reconocidos con todo el extranjero. Y ustedes ven tal Facebook, y yo desde las obras Javier se me decía. Entonces, vamos sobre Cazapalabras. No hay un libro parecido acá en Cazapalabras en Perú. No hay ese libro tanto por Brasil, por Argentina, por Venezuela, por Ecuador, por Colombia, parte de ese clima pedagógico. Y ya para culminar, ¿cuál ha sido su experiencia en este caso la publicación de sus obras, en editoriales o en este caso la publicación de los hago por manera personal, o sea, yo soy autor y editor, porque yo tuve una experiencia como mariposa de sueños con una editorial que no voy a decir el nombre, entonces me dijeron que me iban a publicar. Entonces yo digo, ¿qué condiciones? Entonces me dicen, publicamos 1000 ejemplares y a usted le damos 100. Pero además tiene que firmarnos un contrato donde usted nos cede los derechos de autor por 10 años. Demasiado. Si me hubiesen dicho por la primera edición, tendría que aceptar por 2 años, 3 años, pero ya 10 años es como regalarle tus derechos. Entonces, publicar con una editorial tiene su ventaja también, porque como las editoriales ya conocen el camino, ya saben, entonces tienen vinculaciones para visitar las ferias, por ejemplo la feria de Lima, la feria de Bogotá. La feria más importante de literatura para niños es la feria de Bologna, en Italia estamos cierto. Es la única feria en el mundo que hace feria de literatura exclusivamente infantil. No hay. ¿Sabemos? Es la única. Y esa feria ya existe con las mejores editoriales, mejores autores. Y además existe la IBI, ya es una organización que sucede en Suiza. Ellos otorgan, por ejemplo, el premio Hans Christian Andersen a autores ya por la trascendencia de su obra. Es como decir el premio Nobel, pero de literatura para niños. Eso lo dan cada año, ¿no?
mundo de la ciencia. Hay 13 actores que conozco que ganaron ese premio, de Argentina también, y así. Entonces, pasan cosas. Bueno, darle las gracias por su tiempo, lo cual nos ha brindado acá a todos nosotros el poder conocer un poco más de usted y de lo que usted está, por así decirlo, dejando de poder impartir una nueva educación basada en la poesía, en la lectura, que es lo más importante inculcar en los niños. Y bueno, agradecerle una vez más por su tiempo y también el legado que está dejando ya en estas generaciones de las próximas. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación.